En el 7º año de estar con Lucasin, él conoció a su Omega destinado. Todos decían que yo era el afortunado que había logrado que Lucasin reprimiera su instinto para amar. Él también lo creía, y con cierta arrogancia decía, ¿y qué si Jairo es beta? Yo solo lo amo a él. Pero en este mundo, siempre hay excepciones. Y también existe el destino. Pero al final, necesito un hijo. Atrajo al Omega joven y apuesto hacia su lado, y en tono de broma, le dijo, eres joven, saludable, fácil para formar una familia. Supongo que puedo aceptarlo. 7 años de matrimonio. Y solo necesité 7 días para desprenderme por completo. El día que me fui, el clima era perfecto. Mi ánimo también. Como siempre, le ajusté la corbata a Lucasin. Sonreí y lo acompañé hasta la puerta. Solo que esta vez, no dije, te espero en casa. Historia principal. El día anterior a que terminara el periodo sensible de Lucasin, no me quedé en casa esperando en silencio. Fui a escondidas a su club privado. Lucasin es un alfa de alto nivel. Cada vez que atravesaba ese estado, venía aquí para resistirlo en soledad. Tenía miedo de hacerme daño. Yo me sentía agradecido por su consideración, pero al mismo tiempo me preocupaba su salud. Había intentado muchas veces aceptar todo de él. Esta vez fui un día antes porque quería darle una buena noticia. La suite estaba vacía. La cama desordenada. Las sábanas suaves estaban húmedas, pegajosas de una forma extraña. No me sorprendió. Durante ese periodo, los alfas siempre tenían una energía difícil de contener. La empleada que limpiaba la habitación no me conocía. Me indicó el camino con amabilidad. ¿También eres amigo del propietario? Están reunidos en el último piso. En la azotea del club, las copas chocaban y las luces eran tenues. Me quedé de pie en la sombra de la entrada, algo perdido. A la mayoría los conocía. Eran amigos de Lucasin. También había rostros nuevos. Y entre ellos, ese chico de aspecto dócil que siempre estaba a su lado. Se veía muy joven, quizá aún estudiaba en la universidad. De pronto percibí demasiados aromas distintos. No eran perfumes ni alcohol. Eran olores desconocidos, algunos dulces, otros invasivos, presentes y ausentes al mismo tiempo. No logré distinguir cuál pertenecía a Lucasin. Era demasiado confuso. No estaba acostumbrado. Me cubrí la nariz con la mano. Alguien bromeó. Lucasin, ya tienes 30 años y hasta ahora conoces a un Omega de apenas 20. ¿Qué se siente? Otro rió. Antes tenías que aguantar 3 días enteros. Esta vez fue rápido, seguro te encariñaste. Alguien replicó. Pero Lucasin siempre ha sido fiel. Solo le gusta el beta de casa. Las palabras iban cargadas de burla. Lucasin alzó una ceja, bebió su copa de vino de un trago, y lanzó el vaso vacío hacia quien hablaba. No digan tonterías. Retrocedí y me apoyé contra la pared. Miré las luces dispersas que escapaban por la puerta, evitando ver su expresión. Lucasin parecía de buen humor, hablaba más de lo habitual. ¿Y qué si Jairo es beta? Yo solo lo amo a él. Esa frase me recorrió los oídos como un cosquilleo incómodo. Continuó, un Omega puede ayudar a pasar este periodo con rapidez, nada más. Eso de destinado no es tan importante. La única razón por la que lo mantengo es que ya tengo 30 años. Y debería pensar en el futuro. Mi persona más querida no puede hacerlo. Desde la oscuridad, giré la cabeza lentamente y observé a quien amaba. Lucasin atrajo al Omega, de rostro inocente y ojos redondos, hacia su pecho. Le dio una palmada suave en la mejilla. Eres joven, estás en buenas condiciones. Supongo que puedo aceptarlo. Incluso si ocurriera algo fuera de control, no sería grave. Así yo tampoco estaría tan irritable, y Jairo no tendría que sentirse mal. El Omega asintió con docilidad. Lo miraba con admiración, respirando cerca de él. Haré lo que tú digas. Los amigos rieron. Tan obediente, siendo su persona destinada, podrías permitirte más. Además, Jairo es beta. Aunque pasara algo, ni siquiera lo notaría. ¿Y si se da cuenta? Preguntó alguien. Lucasin tomó otra copa, la hizo girar lentamente. Y esbozó una sonrisa peligrosa. Entonces, será responsabilidad de ustedes. Las voces se apagaron de golpe. La música suave flotaba en el aire. El Omega tomó con cuidado los dedos de Lucasin. Hermano, tengo un poco de miedo. Lucasin rió, tocó suavemente su nariz. Y bebió un sorbo de vino antes de acercarse a él. Con ese carácter, ¿cómo te atreves a quedarte a mi lado? La sala volvió a llenarse de risas. El alfa que siempre me decía que no podía vivir sin mí, estaba compartiendo ese momento con alguien 10 años menor.
Yo era solo un beta. No entendía el destino, ni quería enfrentarme a él. Mis dedos temblaron al sacar una tira de pastillas del bolsillo. En el empaque se leía, no destinado a la venta. La apreté con fuerza. El borde se clavó en mi piel. No sentí dolor. Así como llegué en silencio, me fui también en silencio. Al pasar junto a un bote de basura, levanté la mano y las dejé caer dentro. Lucasin estuvo fuera durante 3 días completos. Y, aún así, no dejó de ponerse en contacto conmigo. Me llamó por audio. A través del teléfono, su voz sonaba alterada, la respiración irregular, como cuando atravesaba esos periodos en los que su estado se volvía inestable. En otras ocasiones, por muy mal que se sintiera, siempre encontraba el momento para hacer una videollamada. Me preguntaba qué había hecho durante el día, si había comido bien, cómo estaba de ánimo, si lo había echado de menos. Esta vez, no hubo videollamada, solo audio. Solicité cambiar a vídeo. Esperé bastante tiempo. Finalmente, Lucasin aceptó. Estaba recostado en la cama, apoyado contra almohadas altas. Llevaba una bata, el rostro sudoroso, las facciones tensas, los ojos cansados. A pesar del evidente malestar, me miró con serenidad. «Cariño, ¿me estás extrañando?». Sonrió suavemente. «Yo también te extraño. Aguanta un poco más, esta noche vuelvo a casa». Mi mirada recorrió la pequeña pantalla, desde sus ojos hasta cada rincón visible del encuadre. Lucasin no se movía. Aún así, algo en la escena me resultó extraño. Cerré los ojos un instante y reprimí cualquier emoción. Sonreí de forma automática. «Te ves mejor que antes. No tan agotado». Era una oportunidad, para mí, y también para él, decir la verdad, separarnos con dignidad. «¿Esta vez te sientes mejor que en otras ocasiones?». Lucasin dudó apenas un segundo antes de responder. «Cambié de medicación. Parece que funciona mejor». No sentí decepción, solo una ligera frialdad en el pecho. «Aún así», pregunté, «entonces, ¿por qué no vuelves? Puedo ayudarte». No era la primera vez que lo decía, pero Lucasin siempre insistía en que yo no comprendía lo difícil que era para un alfa atravesar esos momentos. Decía que no quería hacerme daño, que prefería mantener distancia. «Verte en pantalla está bien», solía decir, «pero si estuvieras aquí, perdería el control». Esta vez, sin embargo, su estado parecía estable. Y aún así, no regresaba. «Cariño», dijo con tono suave, «todavía no estoy del todo bien. Si estoy contigo, me altero demasiado». «Soy beta», respondí con calma. «No tengo feromonas». Él sonrió. «Tal vez no, pero para mí siempre has sido especial». Me habló con cariño, intentando tranquilizarme. «Sé bueno conmigo. Esta noche vuelvo. Te traeré un regalo para compensarte». No estaba de buen humor. Y dejé que siguiera creyendo lo que quisiera. Colgué la llamada. Me quedé mirando el jardín trasero, donde crecían no me olvides rojos y azules. Era la misma flor. Algunas, recién abiertas, aún no habían cambiado de color. Las habíamos plantado juntos el día de nuestra boda. Nos gustaba su significado. El amor eterno. Ahora lo entendía mejor. Nada florece para siempre. Tampoco el amor. Quizá ya era momento de marcharme y dejar espacio a alguien más. Ese mismo día, el Centro de Investigación de Diferenciación me envió un mensaje. Confirmaban la próxima revisión y evaluación médica. Pasado mañana. Lo pensé unos segundos. Y acepté. La medicación podía detenerse, pero los exámenes no. Lucasin era un alfa excepcional, que había permanecido 10 años con un beta. Una familia enorme, sin herederos. Me sentía culpable, pero tampoco quería compartirlo con nadie más. Por eso, desde finales del año pasado, había intentado otras posibilidades. Una amiga alfa trabajaba en ese centro. Le pregunté muchas cosas. Si un beta realmente no tenía ninguna posibilidad. Si existía alguna alternativa. Me habló de estudios experimentales. De procesos largos. De años de espera. Yo no podía esperar. Quería un futuro. Nuestro futuro. Pero todo eso, ya no era necesario. Él no tenía que seguir reprimiéndose. Yo no tenía que seguir intentándolo. Cada uno volvería a su camino. Él, a su mundo. Yo, a una vida sencilla. Lucasin regresó antes de las 6. Traía un ramo de no me olvides perfectamente arreglado. Y un delicado juego de té de porcelana azul y blanca. Recordé haberlo visto en una noticia reciente, aún cubierto de tierra, marcado por el tiempo.
Siempre me habían gustado las piezas antiguas. Lo había mencionado de pasada. Incluso así, son hermosas, había dicho entonces. Ahora lo tenía frente a mí. Lucasin sonrió, orgulloso. ¿Ves? Tu marido no es cualquier persona. Señaló sus labios, esperando una reacción. Lo miré, pero mi mente ya estaba lejos. Me giré, dejé el juego de té sobre la mesa, y hablé con calma. Ya somos familia. No hace falta exagerar. Es hora de cenar. No insistió. Colocó las flores en un lugar visible, y me rodeó la cintura con naturalidad. ¿Cómo sabes que no he comido? Apoyó la frente cerca de mi hombro. Volví temprano solo para cenar contigo. Tal vez había hecho mucho, pero yo ya no podía sentirlo. Bajé la mirada y sonreí con cansancio. Entonces debió de ser agotador. La mesa estaba llena, pero yo no sentía ningún sabor. Durante los días posteriores a ese periodo de recuperación, Lucasin estuvo especialmente ocupado. La empresa acumulaba asuntos pendientes, todos esperando su decisión. Se levantaba muy temprano. Y yo también. Era nuestra costumbre. Yo le ayudaba a elegir la corbata, lo acompañaba hasta la puerta. No tenía trabajo. Desde que Lucasin tomó el control de la empresa, no volvió a permitirme trabajar. Antes, yo era artesano de cerámica. De niño no tuve recursos. Solo terminé la secundaria. Aprendí el oficio en un callejón profundo, siguiendo a un maestro veterano. El día que llevé a casa mi primer cuenco terminado, me encontré con Lucasin. Tropezó conmigo. El cuenco cayó al suelo y se hizo pedazos. No tuve tiempo de enfadarme. Él se desplomó sobre mí. Así comenzó todo. El cuenco se rompió. Y yo recogí un problema enorme. Era un hijo ilegítimo, atrapado en una lucha por el poder. Tenía un carácter duro, y una vida peligrosa. Se refugió en mi pequeño apartamento durante 3 años. Vivía de lo poco que yo tenía, y siempre parecía querer quedarse un poco más. Decía que no tenía cómo pagarme la ayuda, que solo podía quedarse a mi lado. Yo no lo creí del todo, pero tampoco lo rechacé. Después, sus enemigos lo encontraron. En un accidente, mi mano derecha quedó lesionada. Desde entonces, ya no podía trabajar como antes. Las piezas nunca salían perfectas. Lucasin me miraba en silencio, y luego me abrazaba, llorando. Decía que lo sentía, que había arruinado mi sueño. Más tarde, cuando finalmente alcanzó su posición, vino con un ramo de no me olvides, y me pidió matrimonio. Dijo que se entregaba a mí por completo. Yo sentí que la suerte me había golpeado demasiado fuerte. Me casé confundido, me mudé confundido, sin hacer nada. Pensé que mi vida ya estaba completa. Así pasaron 7 años, hasta que comprendí algo sencillo. El deseo humano nunca se detiene. Incluso con amor, con matrimonio, con estabilidad y comodidad, seguimos pidiendo más, demasiado. Desperté de ese sueño, y, con algo de cansancio, elegí la corbata de Lucasin para ese día. La até con cuidado, como siempre. No combinaba del todo con su traje, pero él no lo notó. Se inclinó para abrazarme. Me voy a trabajar. Espérame. Lo aparté con suavidad. Que tengas buen día. No dije, te espero en casa. Ya no iba a hacerlo. Al día siguiente, fui al centro de diferenciación. Me hicieron análisis de sangre, y varias revisiones médicas. Sofía dijo que mi estado era estable. Algunos indicadores mostraban cambios iniciales. Me preguntó si yo también lo había notado. Asentí. Sonrió mientras observaba los resultados. Todo avanza, dijo. Con tiempo, podrías alcanzar lo que buscabas. La escuché en silencio. Ya no sentía emoción alguna. Sonreí. No continuaré. He dejado el tratamiento. Sofía no se enfadó. Me explicó con calma, que el proceso no era reversible. Yo ya lo sabía. Al principio, solo pensaba en un futuro con Lucasin. Pero las cosas cambian. Incluso el amor más firme puede romperse en un instante. Mi pareja ha encontrado a su omega destinado, dije con serenidad. Sofía suspiró. La atracción entre alfa y omega existe, respondió. Pero eso no justifica las decisiones que hacen daño. Anotó algo en el expediente. Marcó el proceso como suspendido. Aún estás a tiempo, me dijo. Vive como tú mismo. Los beta, aunque nadie lo crea, son los más libres. Me despedí agradecido. Sofía era una de las pocas amigas que tenía. Nos conocíamos desde la secundaria. Tras casarme con Lucasin,
Mi mundo se redujo poco a poco. Ahora, sin él, solo me quedaba yo. Sin darme cuenta, llegué al callejón donde nos conocimos. Todo había cambiado. La tienda de cerámica ya no estaba. En su lugar, había un bar tranquilo. Al atardecer, el lugar se volvió ruidoso. No tenía intención de quedarme. Entonces, un joven con uniforme de camarero salió corriendo. Tenía el rostro alterado, la respiración agitada. Pasó a mi lado, dejando un aroma intenso y extraño. Giró rápidamente en la esquina. Un grupo de alfa ebrios salió detrás, hablando en voz alta. Ese Omega corre rápido. No llegará lejos. Uno de ellos me miró. ¿Lo viste? ¿Por dónde fue? Otro se acercó demasiado. ¿Eres Beta? Aquí hay un olor raro. El corazón me dio un salto. Señalé hacia el lado opuesto. Por allí. Tras comprobar que no había nada especial en mí, se marcharon. Respiré hondo. Entonces comprendí a qué se refería Sofía cuando hablaba de libertad. Aún así, no me quedé tranquilo. Seguí la dirección de aquel Omega con aroma a durazno. La callejuela estaba a punto de terminar. Entonces lo comprendí. Ese aroma dulzón, ya lo había percibido antes. Solo una vez, pero fue suficiente para recordarlo. Me detuve en la esquina. Escuché pasos apresurados acercándose a él. El Omega se lanzó a los brazos de alguien, su voz quebrada por el llanto. «Lucasin, no me encuentro bien, ayúdame, por favor». El tono de Lucasin era tenso, claramente molesto. ¿No te dije que dejaras ese trabajo? ¿De verdad vale la pena? El Omega sollozaba, hablando con dificultad. No quiero depender de tu dinero, también tengo dignidad. Yo puedo ganar lo mío, no hice nada indebido. El paso de Lucasin se volvió más pesado. Entonces, ¿por qué estás conmigo? Bajé la mirada. Saqué el teléfono. Encendí la cámara, con cuidado, sin hacer ruido. Aún así, miré sus siluetas desde lejos. Lucasin lo sostuvo con fuerza, y avanzó rápidamente. El Omega levantó el rostro, su expresión confundida, vulnerable. Se acercó demasiado, dijo, con una voz temblorosa. Me gustas mucho. Lucasin se detuvo. Hubo un movimiento brusco, una cercanía que cruzó la línea. No miré más. Mis ojos se quedaron fijos en la pantalla del teléfono. De pronto, la imagen se volvió borrosa. Una gota, luego otra. Alcé la vista. El cielo estaba despejado. Era yo. ¿Quién estaba llorando? Entonces lo sentí. Ese aroma familiar. El mismo que llenaba nuestro jardín trasero. Comprendí por qué, cuando dije que me gustaban las no me olvides. Lucasin había sonreído de forma extraña. Cuando le pregunté, no respondió. Solo me abrazó. Y dijo que tenía buen gusto. Ahora todo encajaba. Había preparado té con esas flores. Amargo, con un leve dulzor al final. No como ese aroma. Ese dejaba la garganta cerrada, difícil de soportar. De camino a casa, Lucasin llamó. Su voz era baja, cansada, con un tono de disculpa. Cariño, hay demasiado trabajo acumulado. Esta noche me quedaré en la empresa. Come bien, no me esperes. Cuando termine, pasaré tiempo contigo. Respondí con suavidad. Está bien. Que no volviera. No estaba mal. Fingir normalidad, también cansa. Sabía que debería irme sin mirar atrás. Pero soy una persona común. Solo podía desprenderme. Poco a poco, vendí los objetos caros. Y las piezas antiguas que Lucasin me había regalado. Era mucho dinero. Más del que había visto en mi vida. Me había dado tarjetas. Me decía que gastara sin pensar. Nunca supe cómo hacerlo. Ahora sí lo entendía. No era tan noble, como para irme sin nada. Tras 7 años, tal vez mi juventud no valía mucho, pero tampoco era gratuita. Transferí casi todo a Sofía. Ella me llamó. La mitad como compensación, le expliqué. La otra mitad, guárdala por ahora. Sofía entendió. No preguntó más. El estado del Omega duró varios días. Lucasin regresó al tercero. Vestía un traje nuevo, la corbata mal ajustada. Traía una caja elegante, un reloj costoso. Me abrazó con familiaridad. Te extrañé mucho. Han sido días agotadores. Cerré los ojos. El dolor se extendió, lento, persistente. ¿Cómo podía volver? ¿Con tanta naturalidad? No lo sabía. Solo me aparté con calma. Descansa, dije. Lucasin aflojó la corbata, algo molesto. ¿No me extrañaste?
Guardé silencio. Luego sonreí levemente. ¿Quieres que te ayude a prepararte para dormir? Él se detuvo, como si recordara algo. Rió suavemente. Mejor no. Estoy demasiado cansado. Miré sus manos. No dije nada. Habrá una exposición de cerámica, añadió. Conseguí 2 invitaciones. Iremos juntos. ¿Tendrás tiempo? Puedo ir solo. Me tomó de la mano. Claro que sí. Trabajo tanto para estar contigo. Lo miré. No pregunté si él mismo creía esas palabras. No tenía sentido. Lucasin, dije de pronto. ¿Sabes qué es lo que más detesto? Rió, besó el dorso de mi mano. No puede ser yo. Sonreí. Detesto a los mentirosos. Él pensó que era una broma. No miento, dijo. Iré contigo. Levantó la mano, jurando. Si no, que me castiguen. Los juramentos vacíos no conmueven al cielo. Retiré la mano. Ve a descansar. Durante varios días seguidos, no volví a percibir el aroma de Lucasin. No sabía si era porque el perfume de las no me olvides era demasiado intenso, o simplemente porque mi olfato estaba fallando. El día de la exposición, lo entendí. Había muchos alfa y omega allí, aromas distintos, contenidos, mezclados, flotaban en el aire sin disiparse, pero entre todos ellos, no estaba ni el dulzor del durazno, ni la fragancia suave de las no me olvides. Lucasin realmente había dejado el trabajo para acompañarme, y fue allí donde volvió a aparecer aquel omega. Llevaba una credencial colgada al cuello. El nombre, escrito en grande, decía, Tobías. Cabello corto y ordenado. Ojos redondos, expresión inocente. Cuando se inclinaba para saludar, dejaba ver claramente la parte posterior del cuello. Una marca definida, regular. No soy omega, pero conozco lo suficiente. Era una marca permanente. Por eso no tenía aroma. Por eso podía permanecer entre alfa, sin ningún riesgo. Lucasin lo vio, y se detuvo un segundo. Luego actuó como si nada. Y continuó recorriendo la exposición conmigo. Hasta que, a mitad del recorrido, dijo que iba al baño. Lo seguí por instinto, manteniendo distancia. Lo vi llevar a Tobías a un rincón apartado. Su voz era baja, dura. Guarda tus intenciones. No creas que, por estar marcado, tienes ventaja. Si Jairo lo descubre, incluso siendo mi omega destinado, puedo borrar esa marca. Tobías respondió con calma forzada. La universidad organizó voluntariado. Dan créditos académicos. No sabía que vendrían. Sus ojos se humedecieron. Nunca me explicaste nada. ¿Por qué siempre piensas así de mí? Lo empujó con suavidad, y se marchó. Pasó junto a mí, sin levantar la vista. Lucasin se quedó quieto un instante. Respiró hondo, y salió. Nos miramos de frente. Se quedó paralizado. Cariño, ¿desde cuándo estás aquí? Me encogí de hombros. Ya no tenía ganas de fingir. Señalé la dirección por la que Tobías se había ido. ¿No vas a alcanzarlo? Lucasin se apresuró. Déjame explicarte, nosotros. Levanté la mano. No pasa nada. Lo entiendo. Se quedó desconcertado. ¿Lo entiendes? Pensé unos segundos. Y sonreí con ironía. ¿Quieres un hijo? Yo no puedo dártelo. Aceptar que lo tengas con un omega. Es lo lógico. Me observó largo rato. ¿De verdad piensas eso? ¿Crees que mis sentimientos se reparten tan fácilmente? Con él no hay nada. Estaba enfadado. No sabía con qué derecho. Ignoré su reacción. Le di una palmada ligera en el hombro. Aún queda media exposición. Iré solo. No se movió. Esa fue la sexta noche, desde que confirmé su traición. Entramos en una guerra fría. En todo el día, solo me dijo una frase. Cuando reconozcas tu error, volveré a dormir contigo. Lo despedí con tranquilidad. Esa misma noche, redacté el acuerdo de divorcio. Al séptimo día, recibí un mensaje de un número desconocido. Cuando llegué al café, Tobías ya estaba allí, tranquilo, seguro de sí mismo. ¿Así que puedes aceptar mi existencia? Bebió un sorbo de café, y sonrió. No necesitas fingir comprensión. Eres solo un beta común. Yo soy su omega destinado. Solo te beneficiaste de haber llegado antes. Le ocupaste 10 años. Por más que resistas, él volverá a mí. No respondí. Antes pensé que era solo alguien atrapado por su naturaleza. Ahora entendía. No era incapaz de presumir. Simplemente no lo consideraba necesario, porque yo no merecía ese esfuerzo. Tomé la taza de café.
Estaba caliente. La dejé sobre la mesa. Y me levanté. Interferir en un matrimonio no es algo honorable. Y venir a exhibirse, tampoco. Su expresión finalmente se quebró. Me di la vuelta. Y me fui sin mirar atrás. No sé si Tobías fue a quejarse con Lucasin. No importa. Al volver a casa, recogí mis cosas de forma sencilla. Solo me llevé mis documentos. No tomé nada más. Cavé en el jardín trasero. Y enterré todas las no me olvides bajo la tierra. Sobre la mesa baja de la sala, dejé una memoria USB y un acuerdo de divorcio. Tomé un vuelo nocturno, luego un autobús, después, una motocicleta. Regresé a la zona montañosa de mi lugar de origen. Aquí casi no hay alfa ni omega. Tampoco quedan familiares míos. Pero la casa vieja que me dejaron, seguía en pie, cubierta de musgo y humedad, pero intacta. Pasé 3 días limpiándola, hasta que volvió a tener algo de vida, cuando Tobías apareció frente a Lucasin. Con el rostro visiblemente inflamado, Lucasin sintió, en el fondo, una satisfacción oscura. Pensó que Jairo solo fingía fortaleza con palabras, pero en realidad le importaba demasiado. Así debía ser. Él, Lucasin, había hecho un esfuerzo enorme para resistir su naturaleza y amar a Jairo. 10 años completos. Por Jairo, había rechazado la cercanía de incontables omega, y ahora Jairo podía aceptar que él estuviera con Tobías. Eso solo significaba una cosa, que Jairo no lo amaba lo suficiente. Eso era algo que no podía aceptar. Se enfadó. Mira, pensó, solo había pasado un día, y Jairo ya no aguantaba. Ignoró por completo el rostro de Tobías, tarareó una melodía, y volvió a casa con un ramo de no me olvides. La casa estaba vacía, silenciosa. Por la mañana, aunque estaban distanciados, Jairo aún le había ajustado la corbata. Incluso le había dicho, buen viaje. Lucasin colocó las flores en el jarrón antiguo, que él mismo le había regalado. Luego llamó a Jairo. Jairo no tenía amigos cercanos, no tenía muchos lugares a donde ir. Seguro había salido a ver cerámicas otra vez, pero nadie respondió. Tras 3 intentos, Lucasin notó algo sobre la mesa. Cuando vio el acuerdo de divorcio, entró en pánico. No revisó la memoria USB, subió corriendo al segundo piso, y comprobó que toda la ropa y los objetos personales de Jairo seguían allí. Nada faltaba. Suspiró aliviado. Pensó que Jairo solo estaba molesto, que bastaría con calmarlo un poco. Siempre había sido así. Siempre era fácil reconciliarse. Además, Jairo no tenía a dónde más ir. Hasta que conectó la memoria USB. Primero escuchó un audio. Era su propia voz, hablando con amigos, en el último piso del club. Luego vio un vídeo. Era él yendo a buscar a Tobías, cuando éste atravesaba un estado inestable, dejándose llevar por la cercanía, y perdiendo el control en un instante. Finalmente, apareció un archivo de texto. Lucasin, puedo aceptar que estés con otra persona, porque yo ya he decidido retirarme. Te lo dije. Detesto a los mentirosos. Siempre dices que resististe tu naturaleza para amarme. Ahora entiendo que esa frase también puede significar que, por instinto, nunca me amaste. Firma el divorcio. Demos a todos un final digno. Y por último, odio las no me olvides. Los ojos de Lucasin se enrojecieron. No era así. Él amaba a Jairo. Amaba sus rasgos serenos, su sonrisa limpia, su concentración silenciosa al trabajar la arcilla, su valentía al protegerlo. Pero él era alfa, y durante su periodo de sensibilidad, se había encontrado con su omega destinado. En ese instante, su mente se llenó de ruido, de impulsos imposibles de ignorar. Era algo contra lo que un alfa no podía luchar del todo. No quería equivocarse. Si realmente hubiese querido hacerlo mal, lo habría hecho mucho antes. No era así. Lucasin llamó a todos los que podrían conocer a Jairo. Entonces descubrió que, salvo Sofía, nadie tenía contacto real con él. Fue al centro de diferenciación. Buscó a Sofía. Ella también era alfa. Seguro lo entendería. Pero Sofía solo lo miró de reojo, y le entregó un registro experimental y varios informes médicos. Cuando él intentaba, con todas sus fuerzas, darte un hijo, tú elegiste que otro omega lo hiciera por ti. Él también percibió tu aroma alguna vez, pero fueron solo 1 o 2 ocasiones.
No sé a dónde fue. Fuera del tratamiento, nunca me contactó por iniciativa propia. Lucasin miró la ecografía. El contorno del saco gestacional era cada vez más claro. Se le cerró la garganta. Si hubiera esperado un poco más, solo un poco más, quizá él y Jairo habrían tenido un hijo. Al volver a casa, por fin lo notó. El jardín trasero estaba vacío. El viejo recipiente de cerámica, con destellos dorados, que llevaba años sin usarse, estaba roto otra vez. Las flores sin aroma, que había escondido en la villa, habían desaparecido por completo. Una semana después, salí de las montañas. El lugar era tranquilo, y el aire limpio. Podía trabajar la arcilla allí, pero no cocerla. La cocción requería hornos de alta temperatura. Temía provocar un incendio. Además, necesitaba una nueva rueda de alfarero. La que dejaron mis familiares ya estaba obsoleta. Probé trabajar con mis manos, torpe, especialmente con la que había quedado dañada. No lograba formas armoniosas. Un tío del pueblo dijo que iba a la ciudad a transportar mercancía, y se ofreció a llevarme gratis. Compré lo necesario, y pedí que lo enviaran a la montaña. Visité cada taller de cerámica, preguntando por un horno disponible. Cuando anochecía, finalmente encontré uno. Era una tienda pequeña, escondida en un callejón antiguo. El dueño era un hombre joven. Su horno estaba en las afueras. Me llevó a verlo con entusiasmo, dejando ver unos colmillos ligeramente prominentes. Cada vez que sonreía, úsalo cuando quieras. No te cobraré nada. Hoy en día, pocos jóvenes disfrutan esperar a que la cerámica salga del horno. Me alegra no hacerlo solo. Hablaba como si fuera mucho mayor. Sonreí. Tú también eres joven. En pocas semanas, quemé 3 hornadas de piezas imperfectas. Mael y yo, cubiertos de polvo, reímos sin parar. Lo siento. Hacía demasiado que no practicaba. No pasa nada. Las cosas buenas llevan tiempo. Moví la muñeca con cuidado. Pensé en regalar esas piezas a los vecinos del pueblo. Ellos no eran exigentes. Incluso dirían que tenía talento. Entonces sonó mi teléfono. Era Lucasin. Solía llamar a menudo, pero la señal en la montaña era inestable, y casi nunca contestaba. A veces, cuando lo hacía, solo preguntaba cuándo volvería, o decía que quería buscarme. Yo le respondía siempre lo mismo, que ya estaba en casa, que, fuera del divorcio, no había nada más que hablar. Ese día, con la voz apagada, dijo: acepto el divorcio, vuelve. Cuando Mael supo que debía ir al centro urbano para formalizar el divorcio, se ofreció amablemente a llevarme en coche. Intenté rechazarlo. Él sonrió y dijo: no tienes que sentirte en deuda. Estoy preparando una exposición personal allí. De camino, me dejó frente al centro de gestión matrimonial. Se quedó esperándome afuera, y, con una sonrisa relajada, comentó: ya que estás aquí, ¿te gustaría ver mi exposición después? No pude negarme. Lucasin estaba esperándome en la entrada. Había adelgazado mucho, tenía los ojos hundidos, y una expresión contenida, casi agotada. Me preguntó: ¿él es Alfa? No lo sabía. Nunca había percibido nada parecido. Tampoco tenía obligación de responderle. No tiene nada que ver contigo. Vamos, terminemos esto con dignidad. Lucasin me sujetó la muñeca, bajó la cabeza, y besó con dolor la cicatriz de mi brazo. ¿De verdad no podemos seguir? Tobías y yo ya eliminamos cualquier vínculo. Puedes volver a percibirme. Solo tú. Una presencia conocida se expandió de repente a mi alrededor. Aparté su mano, y le di una bofetada. Retrocedí varios pasos. Me cubrí la nariz, y dije con frialdad: lo siento. No me siento cómodo con eso. Me resulta agresivo. Te lo advertí. Detesto a los mentirosos. Si esto vuelve a ser una mentira, procederé por la vía legal. Lucasin giró el rostro. Durante un largo rato no se atrevió a mirarme. Parecía incapaz de creer que yo le hubiera levantado la mano. Finalmente, con la voz temblorosa, cedió. Entonces, ¿podemos al menos ser amigos? Podemos empezar de nuevo. Puedes utilizarme. Si amas la cerámica, te organizaré exposiciones toda la vida. De pronto recordé. El primer recipiente de cerámica que había hecho. No era especialmente bonito, pero era mi favorito. Cuando se rompió, recogí cada fragmento, y traté de repararlo con cuidado. Lo pegué,
Lo reforcé. En aquel entonces, aunque Lucasín lo despreciaba, terminó ayudándome a cubrir las grietas con polvo dorado. El recipiente quedó torcido, marcado por líneas brillantes. Cualquiera podía notar que había estado roto. No era práctico, tampoco elegante. Lucasín, ¿recuerdas la primera vez que nos conocimos? Rompiste mi cerámica. Después la usé para poner las flores que me regalabas. Siempre se marchitaban muy rápido. Más tarde entendí por qué. Sin darnos cuenta, el agua se filtraba por las grietas. Las flores sin raíces y sin agua solo pueden secarse. Una cerámica rota no se repara de verdad. Y una persona que no es sincera, por mucho que se arrepienta, no puede borrar lo que ensució. La cerámica, las flores. ¿Y tú? Ya no los quiero. El rostro de Lucasín se volvió pálido al instante. ¿Ni siquiera si vuelvo a repararla? Sacó el teléfono con ansiedad, y me mostró un vídeo, donde intentaba recomponer el recipiente. Le eché un vistazo, y aparté la mirada. ¿De verdad crees que puede quedar igual? Pregunté con calma. Lucasín no respondió. Entró conmigo a realizar el trámite. El personal estaba acostumbrado. Otro matrimonio alfabeta, comentó alguien. Son los que más se divorcian. ¿Para qué insistir? Lucasín gritó, ordenándole que se callara. El funcionario se asustó, y aceleró el proceso. Nos entregaron los documentos. Lucasín se quedó inmóvil, mirándome alejarme, como una estatua olvidada. Yo no me detuve, cerré la puerta del coche, y me fui. Ya que estaba en la ciudad, me reuní con Sofía, y la invité a tomar té. También la invité a la exposición. Ella sonrió y rechazó. Dijo que no tenía talento artístico, y que estaba ocupada con sus investigaciones. Me devolvió el dinero, y me deseó libertad. 3 días después, mi cuenta bancaria recibió una gran transferencia. Era de Lucasín. No fui hipócrita. Acepté el dinero. Lo doné al jefe del pueblo, para que reparara los caminos. Una semana más tarde, acompañé a Mael a su exposición. Entonces supe que él era el famoso maestro ceramista, conocido como M. Sus obras salían del horno, con colores impredecibles, y una belleza única. Eso era exactamente lo que mi antiguo maestro solía decir de él. En aquel entonces, M aún era estudiante universitario. Siempre iba y venía sin detenerse. Quizá lo vi alguna vez, pero nunca coincidimos de verdad. En esa época, Lucasín ocupaba por completo mi atención. Me perdí la oportunidad de conocer a ese joven excepcional. Eres muy discreto, le dije a Mael. Él sonrió suavemente. No hay nada que presumir. Luego añadió, te reconocí en cuanto te vi. Eres el discípulo mayor del maestro. Él dijo que tu mano estaba lesionada. Pensé que ya no volverías a trabajar la cerámica. Negué con una sonrisa, mientras observaba las piezas expuestas. La vida no tiene que ser perfecta. La cerámica tampoco. El arte no es tan cruel. De pronto, se produjo una discusión en la entrada. Mael, como responsable, fue a intervenir. Yo lo seguí. Tobías, con uniforme de trabajo, estaba siendo arrastrado por Lucasín. ¿Quién te permitió venir aquí? Vete ahora mismo. Tobías lloraba de rabia. Fue recomendación de mi tutor. ¿Qué tiene que ver contigo? Este no es tu evento. No tienes derecho a echarme. Mael me miró un instante, y dio un paso al frente. Disculpen. Esta es mi exposición. Por favor, mantengan el orden. Lucasín vio que yo estaba detrás de Mael, y soltó a Tobías. Me miró fijamente. Sabía que vendrías. Luego, con resentimiento, señaló a Mael. ¿Viniste con él? Desdén. Orgullo herido. No es más que un beta. Por mucho futuro que tenga, no puede compararse conmigo. Sonreí levemente. Así que eso piensas. Pero yo también soy beta. Lucasín entró en pánico. No quise decir eso. Tú eres diferente, Jairo. ¿Diferente por qué? Porque lo salvé una vez. No, somos iguales. Si hubiera sido otra persona, también la habría ayudado. Aquella noche en el callejón, fui a ayudar a Tobías, no a descubrir nada. Solo que, resultó que no necesitaba mi ayuda. Tanto Tobías como Lucasín se quedaron en silencio. Me giré hacia Mael. Encárgate de esto. Yo seguiré viendo la exposición. Mael asintió. Me di la vuelta. Esa fue la última vez que vi a Lucasín. Desde entonces,
Cada uno siguió su camino, libres y en paz. Capítulo extra. El monólogo de Lucasín. No puedo recuperar a Jairo. Después del divorcio, mi vida se convirtió en una sucesión de noches vacías y días sin sentido. Bebía sin medida. Dormía cuando el cuerpo se rendía. Despertaba sin ganas de existir. Mis amigos me aconsejaron: deberías estar con Tobías. Al fin y al cabo, sois compatibles por naturaleza. Corté toda relación con ellos. No mucho después, Tobías vino a buscarme. Me dijo que estaba esperando un hijo. Pensé que intentaba obligarme a quedarme con él. Le respondí con frialdad: si decides continuar, te daré dinero. En cuanto a mí, no cuentes conmigo. Tobías se rió. Una risa extraña, temblorosa. No te ilusiones, dijo. Ya no existe. Una persona como tú. No merece descendencia. Lo miré. Sonreía con ligereza, como si hablara de algo trivial. En ese instante, sentí un odio que me quemó el pecho. Si no hubiera aparecido en el peor momento, yo no habría perdido a Jairo. Quise culparlo de todo, pero bastó con que su presencia se acercara, para que mi mente volviera a nublarse. Mi cuerpo reaccionó, antes que mi razón. Tobías se burló suavemente, y me dio unas palmaditas en la mejilla. ¿No es irónico?, dijo. Presumís de autocontrol, pero sois los primeros en perderlo. Luego se marchó. Desde entonces, no hay nadie a mi lado, ni Jairo, ni Tobías, ni amigos. Solo yo, y las consecuencias de mis decisiones. Capítulo extra. Monólogo de Mael. Mi maestro solía hablarme de un aprendiz, que era todo lo contrario a mí. Decía que buscaba la pureza del color, que nunca estaba satisfecho con sus propias piezas, pero curiosamente, sus cerámicas eran las que mejor se vendían. Siempre quise hablar con él. Sin embargo, a su lado había siempre un hombre alto, presente, constante, como si temiera perderlo con solo soltar la mano. No soy alguien que no sepa leer el ambiente, así que guardé la distancia. Casi 10 años después, apareció solo en mi taller. Me preguntó: disculpa, ¿sabes dónde hay un horno para cocer cerámica? Sonreí. Yo tengo uno, le dije. Puedes usarlo. No te cobraré nada. No le temía al esfuerzo. Se quedaba en las montañas, solo, modelando una y otra vez. Pintaba motivos imperfectos, cargaba todo en una camioneta, y venía hasta aquí. Miraba el horno como si mirara el tiempo mismo, contando los segundos hasta la apertura. Mi maestro tenía razón. Era una persona extraordinariamente pura. Cuando amaba, lo hacía con honestidad. Cuando creaba, también. Con el tiempo, empecé a desear algo silencioso, que algún día, esa mirada suya, tan concentrada y serena, se posara en mí. No necesitaba que fuera siempre, solo, de vez en cuando. Para eso, me tomó 3 años. 3 años. Para que volviera a confiar, para que tomara mi mano, y modeláramos juntos. Creamos una serie de piezas solo nuestras. Vajilla, juegos de té. Esta vez, no busqué otros colores. 2 años después de estar juntos, los médicos nos dieron una noticia inesperada. Había un pequeño indicio, apenas unos milímetros. Nos quedamos en silencio, pero el diagnóstico fue claro. Su cuerpo aún no estaba preparado. El riesgo era demasiado alto. Jairo quería intentarlo. Yo no pude aceptar esa posibilidad. Para mí, no había nada más importante que él. Tomé una decisión difícil, una que dolió a ambos. Esa fue la primera vez que discutimos. Él lloró. Yo también. No levanté la voz. Solo me quedé a su lado, mirándolo. Al final, confió en mí. Desde entonces, siempre fui cuidadoso. No por miedo, sino por amor. Mi Jairo nació para sonreír. Y si alguna vez llora, quiero que sea solo cuando él lo elija, no porque el mundo lo obligue. No es una historia sobre traición. Es una historia sobre elección. Después de terminar esta novela, lo que más me impactó no fue el sistema alfa, beta u omega, sino algo mucho más real. ¿Qué hacemos cuando el amor ya no es suficiente? El autor escribe muy bien el silencio. No los gritos, no las discusiones, sino esos momentos tranquilos en los que una relación ya está rota, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Jairo no es un personaje débil. Es un personaje honesto. Y eso, en este tipo de historias, es mucho más raro. Me gustó especialmente cómo la cerámica se usa como metáfora.
Las grietas no siempre se notan, pero el agua siempre termina escapándose. Un matrimonio puede seguir en pie durante años, y aún así estar vacío por dentro. Si tengo que señalar algo que no me convenció del todo, diría que Lucasin está escrito de una forma muy dura. Entiendo la intención del autor, pero en algunos momentos se siente más como una idea, que como una persona real. Aún así, el mensaje es claro. No todo lo que se llama destino merece ser obedecido, y amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Esta historia no habla de ganar o perder, habla de saber cuándo irse. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Jairo hizo lo correcto al marcharse? ¿O piensas que el amor merece una segunda oportunidad, incluso después de la mentira? Te leo en los comentarios.